Bueno, buenas tardes. Les damos la bienvenida a un nuevo ciclo de los Business Talk Tools de ASAEDE. El objetivo que tienen estos webinars es el de ofrecer un espacio de intercambio de saberes y compartir temas de actualidad y de interés que den valor a la gestión empresarial. Para quienes ingresan por primera vez o participan por primera vez en este espacio, se encuentra presente el director ejecutivo Gonzalo Cibut Galarza, que, bueno, más allá de darnos la bienvenida, va a contarnos brevemente algunas de las acciones de ASAEDE. Gonzalo. Hola, gracias Claudia, gracias por liderar este espacio. Eh, Mm. para que aquellos que no saben qué es ASAEDE, les comento rápidamente. ASAEDE es la Asociación Argentino-Española de Emprendedores, Directivos y Empresarios. Somos una asociación española que reúne empresarios argentinos en España. Y tenemos varias líneas de acción, entre ellos representar institucionalmente a esta comunidad de negocios. En segundo, hay un acompañamiento de soft landing para las empresas que están desembarcando o que quieren empezar a pensar a desembarcar. El tercer eje es, nos organizamos por comisiones, por verticales productivos, o sea, tecnología, eh, abogados, real estate, comunicación y marketing, bueno, y así todos los verticales que tenemos dentro de la institución. Y a la vez que tenemos esto, tenemos comisiones regionales para dinamizar estas regiones. Estamos en Madrid, en Cataluña, en la Comunidad Valenciana, en Baleares y en Argentina. Y próximamente, si Dios quiere, Málaga. Y estoy ahí mirando a Leticia y me acuerdo que Valladolid y Castilla y León sería otra posible. Así que, bueno, y nuestro core es networking. Nosotros hacemos tres tipos de eventos de networking durante todo el año y uno es que se hace virtual, uno al mes, es encuentro virtual, en donde nos encontramos todos los socios que pueden y quieren en un horario determinado, hacemos un evento de networking, en este caso, por ejemplo, estamos en octubre, mañana es a las 6 de la tarde, hora española, y donde hay dinámicas para que toda la gente, imagínense que somos muchos, imagínense que se acaba de sumar el socio 455 en estos 8 años de andadura, por lo cual somos unos cuantos. Y el segundo tipo de eventos son eventos presenciales, que los hacemos, son los que más nos gustan, obviamente, en donde nos podemos tocar, abrazar, compartir una cerveza, un café, un vino, y bueno, y hacer negocios. Obviamente, nuestro foco está puesto en el negocio. Y luego, la otro tipo de reunión son las reuniones que hacen las comisiones por verticales productivos. Por ejemplo, en este caso, este ciclo que estaban viendo ustedes, que son tres webinars que se producen ahora y durante el mes de noviembre, lo Noviembre. organizó y lo coordinó junto con Claudia la Comisión de Abogados. ¿Qué hicieron? Tomaron un tema en donde tienen todos muchos expertise y lo que hicieron es dividirlo por partes y van a hablar expertos de diferentes temas, enfocando lo que es la internacionalización y el soft landing, en este caso en España, desde el punto de vista de los abogados. Ya está. Así que los que quieren sumarse, miran nuestra web y se ponen en contacto con nosotros a través del formulario. Gracias, Claudia. Muchas gracias, Gonzalo. Bueno, comenzamos entonces con el primer tema, el primer encuentro de este ciclo. Como nos dijo Gonzalo, tenemos tres encuentros y el encuentro de hoy, el tema de hoy, va a tratar de puentes Argentina-España, ¿sí? Claves migratorias y de seguridad social. Y en este encuentro vamos a contar con la presencia de tres expertos y el primer tema que vamos a desarrollar tiene que ver con la jubilación de residentes en el exterior y también se van a presentar algunos de los temas que sobre el nuevo proyecto previsional. Quien va a estar a cargo de este tema es Marisa Martínez. Marisa, si querés presentarte y dar comienzo a este tema. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, como dijo Claudia, gracias por presentarme. Bueno, mi nombre es Marisa Martínez, soy abogada, vivo en Buenos Aires
y bueno, me dedico al derecho previsional con alguna orientación o expertise en lo que es convenios internacionales de la seguridad social. En realidad tiene que ver con jubilaciones y todas las prestaciones internacionales que se pueden lograr a través de nuestros convenios con determinados países. Hoy vamos a hablar puntualmente de lo que es España en sí, que digamos hay un convenio vigente y hay, como la comunidad argentina es grande, entiendo que bueno, de lo que vamos a hablar hoy les puede llegar a servir como información. En principio, como comentó Claudia, vamos a hablar, digamos, de dos temas puntuales. Por un lado, el tema del proyecto nuevo que, digamos, ha presentado este gobierno con respecto al nuevo régimen previsional. Vamos a ver algunos puntos, sobre todo en el caso de los cambios que puede haber con respecto al vigente. Por otro lado, vamos a hablar también de cómo iniciar el trámite en España, si uno ya tiene los requisitos necesarios. eh, digamos, la idea es hablar un poquito de procedimiento, de qué es lo que debo tener, porque bueno, la realidad es que mi experiencia indica que hay mucha gente que comete errores y eso, digamos, después los perjudica, sobre todo en el haber jubilatorio. Así que si les parece, empezamos en principio voy a compartir un PowerPoint. Eh, Vamos a empezar. Bueno, un nuevo proyecto previsional, gestión jubilatoria internacional. Yo, digamos, la idea un poco de compartir es que por ahí podamos hacer un seguimiento que no sea tan de solo escucha de parte mía, ¿sí? En realidad, bueno, como todos sabemos, creo, el tema previsional en el mundo llega a ser un conflicto porque, bueno, como, digamos, las condiciones tanto de natalidad como digamos, de longevidad en general de las personas, de lo que por todo lo que, digamos, la tecnología, las nuevas investigaciones en cuestiones médicas implican que, bueno, el ser humano, por un lado, vive más y por otro nos estamos encontrando, que es algo que los países están, digamos, observando, es la baja natalidad. Eh, Esto, digamos, tiene un impacto importante porque siempre en lo que es previsional estamos hablando de lo que es el futuro, por lo cual esto impacta directamente en este tipo de sistemas, ¿sí? O régimen. Entonces, el desafío hoy es encontrar un régimen que desde algún lugar sea eficiente en cuanto, digamos, al nivel de buscar los recursos, porque lo que va a pasar es que, digamos, una menor cantidad de gente va a tener que sostener una mayor cantidad de adultos. Entonces, esto crea un conflicto a nivel financiero para todos los países. Esto es un, digamos, es un debate internacional en realidad lo que estamos teniendo. Y particularmente hablando de nuestro país y en función de lo que fue, digamos, la baja de natalidad o la tasa global de fecundidad, que medianamente a veces se habla de lo mismo, notamos una baja importantísima, por ejemplo, tomando un parámetro desde los años 50 al 2020, en los años 50 las mujeres gestantes aproximadamente tenían entre 4 y 5 hijos, da 4 y pico la cuenta. Siendo que en el 2020 nos encontramos con prácticamente la mitad, o sea, estamos hablando de 2,47 de hijos por mujer gestante. Entonces, claro, esto realmente digamos, ha llegado a un impacto y el que es estudioso de este tema se encontró con un inconveniente importante y esto se está dando a todos, digamos, a nivel mundial, como comenté antes, y en los lugares desarrollados todavía es todavía más, se nota más la baja. Eh, Estamos pensando que, por ejemplo, digamos, la estadística que se está manejando es en el 2100, en lugares no desarrollados va a bajar a 1,94 y en lugares muy desarrollados a 1,64. O sea, estamos hablando de un hijo
y algunos un solo hijo por familia o por pareja, o por mujer gestante, porque hoy es una realidad que muchas mujeres no es necesario que tengan pareja para tener su hijo, así que por mujer gestante están teniendo uno normalmente y hasta en algunos casos dos. O sea, esto es bastante alarmante cuando estamos hablando de la previsionalidad en el futuro, estamos hablando de 20, 30 años para adelante, y generar los recursos en ese, digamos, para sostener un régimen previsional es un desafío bueno, están teniendo todos los países. Particularmente lo que es en nuestra... Quiero abrir... no sé qué- para- Ahora sí, es muy sensible. Por otro lado, estamos hablando de la longevidad. La realidad es que las circunstancias, como les comentaba antes, todo lo que es investigación y lo que ayuda a la salud del ser humano implica que cada vez vivimos más. Hoy estamos hablando para el 2100 la estadística es que, digamos, la expectativa de vida llega a 82 años. Y esto se puede, digamos, profundizar en sociedades más desarrolladas, por lo cual tenemos que tener en cuenta que si tenemos beneficios vitalicios, esto tiene que ser sostenible. Otros temas, por ejemplo, particularmente en nuestra sociedad, en Argentina, también podemos hablar del achatamiento de las jubilaciones, o sea, que esto tiene que estar relacionado con la movilidad, o sea, cómo ajustar los beneficios para no perder, digamos, el poder adquisitivo, eh, que bueno, es un desafío grande. Por eso, y con todos estos fundamentos que les estoy comentando, la idea es rehacer el sistema. Este sistema que tenemos fue fundado en el 94, o sea, han pasado unos cuantos años desde ese momento y han habido cambios muy importantes de todo tipo, hasta la vía tecnológica, que eso nos agilizó un montón algunas cosas, se han perdido, digamos, puestos de trabajo en algunos rubros, o sea, han cambiado y todo, digamos, lleva a que desde algún lugar el régimen se tiene que acoplar a esos cambios. Y el funcionamiento, digamos, de este nuevo régimen está, digamos, alineado con estas nuevas tecnologías y nuestra forma, nuestros cambios laborales. Por eso, digamos, de ser nuestro sistema actual SIPA, pasa a ser, digamos, se va a denominar REPA, ¿sí? Este régimen, digamos, o sea, va a corresponder a todas las personas humanas mayores de 18 años. Y bueno, la base, digamos, va a haber algunos parámetros que van a cambiar con el nuevo sistema. Ustedes, como saben, siempre va a haber una prestación mínima y una prestación máxima. Hoy la prestación máxima más o menos ronda los 2 millones y pico, 2.800.000 aproximadamente, o sea, es lo máximo de jubilación que se pueda lograr. La prestación mínima hoy es de 300, casi 400.000 pesos. Eh, Aquí va la base imponible para regular estos máximos y mínimos, va a cambiar y se va a tomar la remuneración imponible promedio de los trabajadores estatales. O sea, eso se llama RIPTE y es un parámetro como para regular estas dos, digamos, estas dos instancias, tanto el haber mínimo como el haber máximo que se pueda lograr en este sistema, ¿sí? Bueno, el haber mínimo lo que podemos decir es que es el 10% de este RIPTE, que ahí vamos a ver de cuánto dinero estamos hablando. Hoy a julio del 25, este valor promedio indica 1.510.000 pesos y algunas monedas. O sea, el valor mínimo tiene que rondar el 10%, o sea, en este caso serían 151.000 pesos, el valor mínimo jubilatorio, y por otro lado, la remuneración máxima es de 6 millones. O sea, en este punto,
las personas que puedan aportar más, porque los ingresos son mayores, van a estar beneficiados. En el caso de la remuneración mínima, esto va variando, o sea, no quiere decir que este RIPTE se tome cuando se apruebe la ley o ingrese la vigencia. Esto va variando mes a mes y tiene que ver con, ya les digo, les comento, el haber que cobran los funcionarios estatales. Luego podemos hablar también de algo que se viene, digamos, se viene realizando, está vigente, es el hecho de tener en cuenta digamos, el valor del cuidado de los hijos. En este caso estamos beneficiadas las mujeres en general por el hecho, en realidad para mí la ley tendría que hacer alguna alusión porque aunque sea excepcional, hay padres que se encargan de los hijos. Y en esto para mí es una falla que ya ha tenido la que está vigente y en el mismo sentido va este nuevo régimen. Yo creo que debería poder hacerse excepciones porque es una realidad. Por ahí es excepcional, no es lo normal, pero puede haber algún caso. En este caso, por, digamos, el cuidado de los niños, va a poder tener un año de gracia o como haber jubilatorio, digamos, dentro del haber jubilatorio, dentro de lo que se va a tomar como aporte, un año de gracia por cada hijo que haya nacido vivo. Y son 2 años en el caso de que sea ser adoptantes y también cuando hay incapacidad, ¿sí? Esto es un beneficio que, bueno, a muchas mujeres las ha beneficiado porque, bueno, la realidad es que cuando uno, digamos, en general, cuando uno tiene niños, no está tan focalizado en la parte laboral, por lo cual desde algún lugar nos cambia un poco los parámetros de igualdad, ¿sí? Frente al hombre. Em, Acá, bueno, vamos a hablar un poco de cómo se van a integrar. Esto tengan en cuenta que es un proyecto, ¿sí? Esto puede cambiar, pero bueno, vamos hablando de por lo menos cuál es la idea, cuál es el criterio, ¿no? De lo que viene. La idea, o sea, acá lo que vamos a hablar un poquito es cómo se van a integrar los dos regímenes. Por un lado está el SIPA, que es lo que tenemos vigente, y sería el REPU, digamos, próximamente. El REPA, perdón. La realidad es que los parámetros son 55 años en las mujeres, 60 años en los hombres. Llegado el momento de la vigencia de la ley, si uno tiene esta edad, va a quedar con la ley, digamos, la ley vigente o la ley anterior, que va a ser en ese momento. O sea, se quedaría en el SIPA, ¿sí? Que es la ley que nos está regulando ahora. Entre 40 años, 54 años las mujeres y 59 los hombres, va a ser un sistema mixto, o sea, acá va a haber una determinación por prorrateo, ¿sí? No va a ser exclusivamente con el SIPA. Y me falta la de 18. Muy bien. Y de 18 a 39, que sería, digamos, las personas más jóvenes, estarían establecidas, digamos, se aplicaría directamente la ley 9. Esos son, digamos, los tres estamentos, porque bueno, también la gente, digamos, que ya venimos con una cantidad de aportes, decir, ¿qué pasa conmigo? Bueno, eh, a priori, en principio, estarían estos tres estamentos, digamos, estos tres cortes, que indicarían, digamos, qué tipo de prestación podría lograr al momento de jubilar. En cuanto a lo que es beneficios puramente, va a haber en realidad dos tipos de beneficios. Por un lado va a estar la prestación básica y por otro la prestación proporcional, que tiene que ver con el nuevo sistema. La prestación básica, bueno, los requisitos, en principio vamos a hablar de la contingencia de vejez, o sea, estamos hablando puntualmente de las jubilaciones ahora, porque si nos poníamos a hablar de otras prestaciones ya es como que demasiado largo y aparte no tenemos del todo certeza que
que digamos que se cumpla específicamente lo del proyecto. Pero como para tener una idea en la jubilación, que es lo más, digamos, lo que vamos a llegar todos los que hoy estamos en etapa activa, hoy vamos a ver por ahí más puntualmente lo que es la contingencia de vejez, que estaríamos hablando de la jubilación futura. En este caso, hay un punto muy importante que espero, la verdad, que se modifique en el proyecto, que a los residentes en el exterior los impacta directamente. Acá uno de los requisitos que está solicitando este nuevo proyecto es la residencia permanente, aún para los nativos, o sea, para los argentinos. Esto espero que, bueno, que se pueda revertir cuando en la Cámara, que sea una de las reformas que se hace, porque entiendo que va a generar mucha litigiosidad desde el lugar de que una cuestión que hasta a veces no es por decisión propia, sino porque la vida laboral hoy es, digamos, estamos hablando de ámbitos globales, donde la tecnología a veces nos lleva a otros países y a veces hasta físicamente, por cuestiones laborales, uno tiene que cambiar de país. Creo que es una cuestión a revisar este punto, pero quiero que sepan que el nuevo régimen va a contemplar, por lo menos en su proyecto, este requisito. O sea, se van a poder jubilar en Argentina siempre y cuando tengan residencia permanente. Para los extranjeros, en este caso, están un poquito más livianos, más flexibles, porque hoy es 20 años y estamos hablando de que el requisito en este nuevo sistema sería de 10. También le requieren la residencia permanente. En este caso, bueno, es un poco lógico porque para poder recibir un beneficio, si alguien es extranjero, está bien que haya aportado en nuestro país, ¿no? Que haya trabajado. Y si trabajó lo suficiente, está muy bien que tenga su beneficio. Hay que tener en cuenta que esta pérdida de residencia permanente lleva a la suspensión del haber, ¿sí? Esto es algo que la verdad que llamó, digamos, a todos los que somos previsionalistas nos llamó la atención, porque bueno, no creo que tenga que ver con la igualdad de oportunidades para todos los argentinos bueno, somos nativos y deberíamos tener todos los mismos derechos. Marisa, Otra, sí, cómo te no. quedan unos minutitos, te quedan 3 minutos nada Ay, más. bueno, Bueno, trato de fíjate hacer lo que puedes hacer, rapidito. si no cualquier cosita, después dejamos para el final las preguntas, ¿te Bueno, parece? dale, perfecto. Sí, sí. Bárbaro. Voy a tratar de ser lo más, digamos, sintética posible. También esto, digamos, otro requisito es no percibir otro haber, ¿sí? Esto también tiene que, debería revisarse y particularmente una de los requisitos también que en este caso es importante, que hoy es diferente y que cambia, digamos, en algún punto los beneficios de la ley, digamos, del SIPA, es que no nos permitirían luego de tomar la jubilación seguir trabajando. O sea, es obligatorio el cese, que en el caso nuestro, por ejemplo, los profesionales, normalmente cuando llegamos a la edad y con los requisitos, nos jubilamos y seguimos trabajando. Bueno, en este caso, este régimen no lo permitiría. Sí, daría la posibilidad en algún punto, que eso, bueno, es algo que digamos, se supo posterior, lo que quieren hacer es, desde alguna forma, premiar a las personas que tienen las condiciones y no toman la opción de jubilarse. Esto tiene que ver con la jubilación proporcional, o sea, digamos la prestación proporcional, que en el caso de tener las condiciones de jubilarse y uno por motus propio decidir seguir trabajando, no estarían, digamos, no estarían haciéndolo, por lo cual se beneficiarían en un porcentaje anual, o sea, por año, que se le sumaría a la prestación. Esto es algo que se está trabajando, pero ustedes deben saber. En el caso, digamos, en el nuevo régimen, la realidad es que las condiciones hoy por hoy para el nuevo, la prestación proporcional sería la misma de edad y de cantidad de aportes. En realidad en esto de la cantidad no se estaría tomando,
sí se haría de todo lo aportado como una especie de promedio y se ajustaría por tasas, digamos, por cuestiones de, digamos, desde algún lugar, alguna fórmula específica que se diseñe, que tenga que ver con la estadística de seguros, ¿sí? Ahí entra por ahí el tema de las perspectivas digamos, de la edad que se tiene digamos, de muerte, de fallecimiento de la población en ese momento, y son, digamos, puntualmente datos de actuarios, ¿no? Que tienen que ver más que nada con el rango de estadística. Bueno, esto más o menos es a grandes rasgos lo que se nos viene con este proyecto. Ojalá que haya algunas modificaciones. Y después ahora brevemente voy a comentar el tema de cómo gestionar, digamos, hacer el trámite jubilatorio y con lo que yo me encuentro con muchos clientes que llegan a mí luego de iniciar el trámite. Acá lo que se tiene que tener en cuenta es que, primero, Argentina, con respecto a las prestaciones españolas, eh, por ahora, por lo menos hasta el CIPA, y aparentemente se va a continuar con digamos, el nuevo sistema, va a ser 60 años en las mujeres y 65, por lo cual debemos empezar con esa edad o antes en, digamos, chequear nuestra situación, sobre todo si tuvimos, digamos, una cantidad considerable de años en Argentina trabajados. Por lo cual, yo lo que siempre sugiero es, digamos, evaluar su situación primero en Argentina, a ver si se puede lograr de alguna forma obtener digamos, un beneficio íntegro argentino, o sea, que sea solo con los aportes argentinos, antes de iniciar el trámite jubilatorio en la Seguridad Social Española. ¿Por qué les digo esto? Porque la Seguridad Social Española va a pedir información a ANSES. ANSES le va a decir, nadie se va a ocupar de que por ahí no está completa digamos, la web, o sea, la información que está volcada en las bases de ANSES a veces es incompleta. Muchas personas hoy detectan que por ahí le faltan aportes, le faltan empresas. Eso es un trabajo que hacemos nosotros los abogados. No se va a tomar digamos, el tiempo, quien digamos, tome ese expediente en convenios internacionales. Le van a tomar lo que está y ahí eso van a informar. Por lo cual, ustedes probablemente en esta cuestión se hará, digamos, el haber de Argentina se hará por prorrateo. Esto es muy, muy poco beneficioso a la hora del cobro de la prestación. Por eso siempre les digo, antes de iniciar el trámite jubilatorio en España, chequeen su situación, digamos, de evaluación en Argentina. Porque si tienen condiciones por algún método, pago de deuda, moratorias vigentes, juntar esos 30 años, quizás ustedes se están asegurando, no sé, hoy por ejemplo hablamos de unos 300 euros aproximadamente mensualmente, y aparte la jubilación española, ¿sí? En este caso estoy hablando de la gente que va a tener 55 a partir del año que viene o más, ¿sí? No de los que son más jóvenes, porque eso tendríamos que revisarlo con el nuevo proyecto, ¿sí? Con el nuevo régimen. Pero para las personas que hoy tienen 55 años o más, digamos, la situación es esa. Es importante que chequeen primero la situación. ¿Por qué? Primero, lo que hay que hacer es, sugiero yo, ¿no? Tener un reconocimiento de servicio de los aportes. Esto agiliza mucho a la hora de informar ANSES a España, ¿sí? Por un lado. Y por otro, si ustedes logran una prestación, es la misma situación. O sea, la prestación ya lo que informa ANSES es que ustedes tienen 30 años acá. Así que es mucho más sencillo el trámite que tiene que hacer la Seguridad Social Española para hacerse del beneficio. Marisa, si Ya podés andar estamos. cerrando. Gracias. Bueno, la idea es un poco esa. Ahora, no sé, no me quedo atenta si hay puntualmente alguna pregunta. Yo igual voy a dejar en el chat mi link de LinkedIn, de mi estudio, por si se quieren contactar posteriormente y bueno,
quedó alguna cuestión que quieran hablar en particular de su caso, ¿sí? Así que bueno, les agradezco, espero haber sido clara, era mucha información concentrada, así que bueno, espero Bueno, que les haya servido la información. Gracias, muchas muchísimas gracias. gracias, Marisa. Muchas gracias. Seguimos con el siguiente tema, que va a estar a cargo de Ingrid Grote. En este caso se va a tratar introducción al régimen comunitario y general y el tema de la nómada digital que está relacionado con los teletrabajadores internacional. ¿Sí? Ingrid, cuando tengas ya todo Bueno, preparado, es tu... bueno, antes que nada, gracias a Saede, gracias Claudia. Les cuento un poco, yo soy Ingrid Grote, soy abogada, trabajo con Argentina y España, básicamente en cuestiones de residencias, visados y todo lo que tiene que ver con nacionalidades. Y siempre cuando empiezo a hablar un poco de todo lo que es extranjería, que por ahí se escucha hablar mucho y todo, me gusta siempre hacer como una pequeña distinción en los dos grupos importantes que hay, que son los comunitarios y los extracomunitarios, es decir, aquellos que tienen un pasaporte de la nacionalidad de europea y aquellos que no lo tienen. Entonces, dentro de los comunitarios también tenemos dos grupos, los que son españoles y los que son extranjeros, pero europeos para España, ¿no? Bueno, a su vez cada uno tiene sus procedimientos y sus bemoles, digamos, cada uno se rige por normativas distintas y eso es un poco lo que quiero empezar a hablar ahora y voy a empezar con los españoles. El español es el más simple de todos, el que quiere emigrar a España viene con su DNI, antes de venir se tiene que pedir en el consulado donde tiene su nacionalidad otorgada la partida de nacimiento, que tiene que decir que sea literal para DNI. Esto es un tema que me preguntan mucho las consultorías. Es fundamental que sea una partida literal para DNI. Se empadronan, piden una cita en la policía y obtienen muy fácilmente su DNI. Ahora, ¿qué pasa con los familiares de estos españoles? Y aquí empieza la cuestión que hace un mes y medio, más o menos, es el 20 de mayo, hubo una mega reforma de extranjería donde se cambió bastante el sistema y se incluye la nueva residencia para familiares de españoles, lo que se llamaba antes arraigo familiar. Si bien en cuanto al procedimiento no hay tantas diferencias a lo que era el arraigo, sí se incluye un catálogo bastante extenso de las personas que pueden venir como familiar de esos españoles. Entonces, dentro de esta lista tenemos primero los cónyuges, o sea, los cónyuges de los españoles, las parejas de hecho registradas aquí en España o las parejas estables si se acredita una convivencia de 12 meses, los hijos hasta los 26 años, que antes era mucho más acotado también la edad, era hasta los 21, ahora a partir de esta reforma, hasta los 26 años los hijos de los españoles pueden tramitar su residencia muy fácil, acreditando solamente el vínculo. Y después también tenemos a los cuidadores, a los ascendientes. En cuanto a los ascendientes, se los perjudicó bastante con esta reforma porque se extendió el plazo. Ahora se tiene que demostrar hasta los 80 años que esa gente, que esos padres están a cargo, y ahora voy a hablar de lo que es estar a cargo, pero primero quiero terminar la lista de los familiares que pueden venir con estos españoles. Bueno, los padres o tutores de menores de edad también pueden obtener la residencia como familiar de españoles. Los cuidadores de estos españoles, siempre que se acredite el estar a cargo. Y los hijos de padre o madre que fueron o son originariamente españoles, que esta también es otra reforma que se introdujo con esta nueva ley. Bueno, y se agrega que esta es la gran novedad a toda la familia extensa, es decir, pueden venir sobrinos, hermanos, siempre que se demuestre estar a cargo. Pero acá viene el kit de la cuestión, que es bastante complicado demostrar el estar a cargo de esos familiares. ¿Cómo se demuestra distintos tipos? Primero, el estar a cargo tiene que ser en el país de procedencia de esta gente, ¿no? De las que van a venir. Tiene que empezar por lo menos un año antes al momento de iniciar la solicitud. Tiene que haber una dependencia, puede ser económica, que en ese caso se van a evaluar un montón de factores, como por ejemplo la edad, la situación económica y personal de la persona que va a emigrar,
la situación del que va a reagrupar, es decir, del español, la situación económica, que tenga la solvencia para poder solventar a esa familia que va a venir. Digamos que tiene que ser una dependencia real, estable y preexistente al momento de la solicitud. Con respecto a la dependencia física, tiene que ser cuestiones de salud bastante graves, no puede ser cualquier cuestión física, digamos, que se tiene que acreditar y se tiene que demostrar también que es preexistente al momento de la solicitud. Con respecto a las presunciones, esto a partir de los 80 años no hay que demostrar nada, solamente hay que acreditar el vínculo. Es muy importante que para hacer este tipo de solicitudes estén bien asesorados con respecto a la documentación a presentar, sobre todo cuando hay que demostrar esto del estar a cargo que exige la normativa, que antes no estaba establecido, ahora sí están las reglas claras, pero bueno, son mucho más exigentes a la hora de pedir estas cuestiones. Después están también las razones de carácter humanitario, es decir, si los españoles tienen familia en donde hay un conflicto bélico, donde hay catástrofes naturales, son todas cuestiones que favorecen a esta reagrupación de españoles. Después está el otro grupo dentro de los comunitarios que son los que no son españoles, es decir, los italianos, los franceses, los alemanes, que en ese caso los que quieran venir a residir acá van a tener que tramitar el famoso NIE verde, que se llama en realidad CUE, que es el Certificado de Registro de Ciudadanos de la Unión Europea. Es muy simple el trámite también, más allá de que se exige mucho más requisitos que para los españoles. Hay que tener dinero en una cuenta o un contrato de trabajo o tener una matrícula de admisión en algún centro de estudios. A su vez tiene que contar con un seguro de salud sin copagos ni carencias. Es un poco más exigido que para los españoles en sí, pero es bastante simple. Ahora, los familiares de esos comunitarios tienen un poco más complicado el camino que los españoles porque primero los hijos pueden venir hasta los 21 años. Caso contrario, hay que acreditar que están a cargo de estos comunitarios. Los ascendientes siempre hay que demostrarlos. Los que tienen un poco más allanado el camino son los cónyuges y las parejas de hechos en registros de parejas de hechos aquí en España. Después, ¿dónde se solicitan estas residencias de familiares? Normalmente se tramitan vía extranjería, vía la oficina de extranjería. En el caso de los españoles, en casi todos los supuestos se pueden tramitar estando en España, salvo en los casos de familia extensa, es decir, un hermano, sobrinos. En esos casos siempre tiene que ser vía consular. Después, esto ya lo dije. Bueno, ¿y qué pasa con los familiares de estos españoles? ¿Pueden trabajar desde un comienzo? En el caso de los cónyuges, parejas de hijos, parejas estables y los hijos hasta los 26 años pueden trabajar desde el momento mismo que inician la solicitud. En los otros supuestos tienen que esperar a que le otorguen la resolución favorable de extranjería para poder comenzar a trabajar. Después, el tema, los comunitarios se rigen por el Real Decreto 240 de 2007, los españoles por el nuevo decreto que está vigente desde el 20 de mayo, que es el 1155 del 2024. Y vamos ahora a hablar del régimen general que está establecida en la Ley Orgánica 4 del 2000 y en el decreto reglamentario 1155, que es este que está vigente desde el 20 de mayo. Acá, con respecto a las estancias y residencias, me quiero detener un poco. Voy a hacer una pequeña introducción con las estancias por estudios y con los visados por estudios, porque esto sí que tuvo una gran modificación. Antes se podía tramitar una visa de estudio desde España dentro de que se llegaba, dentro de los 2 meses de que la persona llegaba, ante cualquier estudio que tenga reconocimiento oficial por España, podían tramitar las residencias de España. Esto cambió sustancialmente, ahora es dentro del mes y con carreras universitarias de grado o de posgrado. Ya no se puede cualquier estudio admitirlo desde España. Sí, vía consular, que también en ese caso se tiene que cumplir los requisitos de estar autorizado, de ser un centro oficial, de tener una matrícula de emisión, etcétera. Después hay distintos tipos de residencias. Dentro de estas residencias tenemos las no lucrativas, tenemos la reagrupación familiar, el trabajo por cuenta propia y ajena, que va a hablar Leticia ahora a continuación cuando termino yo,
y el tema de estas de ciudadanos españoles, y después tenemos las de circunstancias excepcionales, que acá también se modificaron sustancialmente con respecto al anterior régimen, y a partir de ahora las personas que no están de forma regular en España no tienen que esperar ya más de 3 años, como era antes. Ahora a partir de los 2 años, en determinadas situaciones, pueden acceder a tramitar su residencia. Está el arraigo social, para, modo, porque si me pongo a hablar de cada uno no terminamos más, pero a grandes rasgos, para que quede un poco claro el panorama, hay distintos tipos de arraigos y hay uno nuevo que es el socio, está el socio formativo, el de la segunda oportunidad, que es el nuevo, está el familiar y el laboral. Y después, con respecto a los que ya tienen residencia, pueden obtener una residencia de larga duración transcurridos los 5 años de cualquiera de estas que fui nombrando. Se puede obtener la de larga duración por 5 años más, y en el interín, si es iberoamericano, podría tramitar la nacionalidad por residencia, que también va a hablar Leticia a continuación. Y bueno, y por último, para ir cerrando un poco, quiero empezar a hablar de los nómadas digitales, que son los teletrabajadores, que son personas que no son residentes, que no son, digamos, comunitarios, y pueden obtener su residencia o visado, se puede hacer vía consular o desde España mismo, para trabajar de forma remota en España. Tienen que tener determinadas características estos teletrabajadores. No todo el mundo puede acceder a este tipo de residencia. ¿Y por qué lo digo esto? Porque primero tienen que ser profesionales cualificados, es decir, que tengan un nivel de grado o de posgrado a nivel universitario en escuelas de negocios o universidades reconocidas, o tener una experiencia acreditable en el trabajo por el cual va a solicitar este visado, mínimo de 3 años. A su vez, puede ser por cuenta propia o por cuenta ajena. En ambos casos tiene que tener una antigüedad la empresa de 1 año mínimamente, y tener una antigüedad la persona que lo va a solicitar mínima de 3 meses. A su vez, tiene que acreditar una solvencia económica del 200% del IPREN, que es más o menos 1.200 euros, o una remuneración equivalente a eso, y por cada familiar, o sea, el segundo familiar un 75% más y el tercero ya el 25%, y así sucesivamente. Bueno, tiene las condiciones básicas es justamente los que van a trabajar por cuenta ajena no pueden facturar más de un 20% en España, tiene que ser casi toda la totalidad de la facturación fuera de España. Podrían hacerlo hasta un 20%, y en el caso de trabajar en relación de dependencia, sí o sí la empresa tiene que estar fuera de lo que es España. Los requisitos son no tener antecedentes penales, que eso es el requisito ABC de casi todos los visados y residencias. Tener más de 18 años, tener un seguro médico de salud válido, que normalmente sea sin copagos ni carencias, demostrar estos ingresos suficientes, bueno, pagar una tasa administrativa. Y dentro, este tipo de visados son bastante rápidos porque no tramitan en la oficina de extranjería, a diferencia de los otros, sino que tramitan en la Unión de Grandes Empresas, llamadas UGE, en el caso de que sea en España, sino en el consulado de España del país de origen de la persona. Así que bueno, creo que di un pantallazo así bastante rápido, y le paso la palabra a Leti. Ingrid, una Sí, preguntita. sí, ¿En sí. cuánto tiempo te otorgan una nómada digital? Es rapidísimo. Normalmente tarda menos de un mes el trámite. Ajá. Desde España. Vía consular puede ser, depende del consulado, un poco más, pero son bastante rápidas. Bueno, muchísimas gracias por tu No, intervención. por favor, un placer. Vamos a hacer una cosa, vamos a darle ahora el tiempo a Leticia, y en tal caso después si surgen preguntas lo dejamos para el final. ¿Les parece? Perfecto. Bueno, el último tema de este primer encuentro, se va a tratar la ley 14-2013, que trata sobre el apoyo a emprendedores y su internacionalización. Y también se va a tratar temas sobre trámites que deben realizar quienes van a vivir en España. Quien va a estar a cargo de esto es Leticia Frapa. Leticia, ¿Qué bienvenida. tal? Bueno, tu espacio para que nos te presentes y nos cuentes un poco sobre este tema. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar presentes.
Tal como explicaron las chicas antes en sus exposiciones, es muy difícil abarcar todos los temas que conllevan cualquiera de los permisos en España. Entonces, un poco la idea es que en esta oportunidad se lleven un pantallazo general y que puedan tener la información lo más resumida posible, pero para que tengan conocimiento. Soy Leticia Frappa, soy abogada, colegiada tanto en Argentina como en España y me dedico a los trámites de extranjería, permisos y nacionalidades. Y como recién dijo Claudia, lo que voy a hacer hincapié es en la ley 14, que como recién explicó Ingrid, todo lo que es los trámites de extranjería se dividen como en tres grandes ramas: ciudadanos comunitarios, ciudadanos extracomunitarios, y hay esta unidad específica que se dedica al apoyo de los emprendedores y su internacionalización, que lo que tiene que ver fue una ley que surgió a partir de la necesidad de España de captar talento extranjero, y a partir de ahí hubo unas cuantas modificaciones. La que fue, a mi criterio, contraria en el último tiempo fue la eliminación de la Golden Visa, que era ese permiso que podían obtener los extranjeros extracomunitarios, porque este es un requisito para poder aplicar a los permisos que tiene esta ley, que era con la compra de un inmueble o el depósito de dinero en una cuenta bancaria, un extranjero podía solicitar su residencia y posterior nacionalidad. Así que, teniendo en cuenta esta cuestión, que son trámites que tienen grandes beneficios, uno de ellos son el tema de la tramitación. Como dijo Ingrid, en 20 días la UGE tiene la obligatoriedad de resolver los trámites, mientras que cualquier trámite de extranjería en una oficina puede tardar 5 meses. Bueno, es una gran ventaja. Entonces, dentro de las posibilidades, quien pueda gestionar este permiso, uno se inclina por orientarlo a esta cuestión. Y acá viene algo que las empresas argentinas o extranjeras que vienen a instalarse en España, es una pregunta recurrente: ¿puedo contratar a un argentino, a un extranjero, y que no tenga la posibilidad de una nacionalidad española o una nacionalidad italiana? Y acá es una gran incógnita. Uno no puede dar una respuesta en concreto, porque para que una empresa que está constituida en España o un trabajador extranjero que no tenga la posibilidad de las dos nacionalidades, como tenemos muchos de los argentinos, no puede haber una contratación directa. Una empresa en España no puede contratar a un extranjero, y esto tiene que ver porque España, al formar parte de la Unión Europea, tiene una protección legal y económica hacia los residentes legales en España, hacia los españoles, y las empresas, para poder hacer esta contratación, salvo dos países que tienen convenios especiales, tienen que acreditar que no existe ningún español ni ningún residente en España que pueda ocupar ese cargo. ¿Cómo se hace este proceso? Bueno, la empresa española que quiere hacer una contratación de un extranjero tiene que hacer una oferta de ese cargo que quiere ocupar, por medio del sistema del SEPE, el Sistema de Empleo Público Español. La presentación de esa oferta laboral tiene que tener un plazo de publicación. La empresa tiene que demostrar por qué motivo no hizo esa contratación, por qué no aceptó la contratación de las personas que se postularon, y en caso de que sea razonable el motivo por el que no lo contrató, ahí van a emitirle un certificado, y esta empresa, constituida en España, puede solicitar la presentación, la contratación de un extranjero. Y después cumplir los requisitos que, como decía Ingrid, hay algunos que son relativos y generales para todos los permisos, que tienen que ver con antecedentes penales, acreditación de un certificado médico de salud y demás. Y acá hay algo también que, aunque es muy técnico, es importante que lo tengan en cuenta: es que todos los permisos, cuando se tramitan con las personas en el país de origen, tiene como dos etapas. Una es el permiso como tal, en este caso sería una autorización de residencia y trabajo para un extranjero para que venga a trabajar por cuenta ajena. Cuando una persona trabaja bajo relación de dependencia en España, se considera trabajador por cuenta ajena. Se tramita en España.
pero ese extranjero que está residiendo en su país de origen va a tener que posteriormente, con esa aprobación, tramitar un visado. Siempre que hablamos de visado es el permiso que se gestiona en el consulado para que el extranjero ingrese a España. Y la autorización es efectivamente valga la redundancia, la autorización para residir y trabajar. A veces esto es difícil de entenderlo para los argentinos porque nosotros como argentinos no necesitamos tramitar un visado de turismo, por ejemplo, para entrar a España. Pero sí es necesario que tengan conocimiento de que como argentinos podemos estar 90 días dentro de un periodo de 180 para utilizarlo como turismo. Aún estando esta cuestión de que no es necesario un visado, cuando lo que sí se está gestionando es un permiso de trabajo, es necesario que sí tramitemos este visado en el Consulado de Buenos Aires. Y en ese plazo de 90 días es el que Ingrid comentaba que se modificó para el tema de los estudios. Un argentino venía a España y en ese tiempo podía gestionar una autorización de estudios, pero no se puede gestionar un permiso de trabajo. Entonces uno no puede decirle a un empleado que quiera traer para trabajar en tu empresa en España, bueno, en el periodo que vos estás en España como turista, podés venir y yo te tramito este permiso de trabajo. Lo mismo es si una persona argentina o cualquiera que fuese viene a España y sin tener ningún otro tipo de nacionalidad quiere gestionar un permiso de trabajo porque una empresa lo quiere contratar, tampoco es viable esa posibilidad. Salvo que, como decía al principio, siempre acá hay cuestiones de salvo que sea un personal altamente cualificado. Y acá tiene que ver con personas que son requeridas por España y generalmente tiene que ver con perfiles directivos, cargos de gestión, ingenieros, técnicos especializados o personas que van a ocupar cargos jerárquicos en finanzas, tecnología, innovación. Y ahí es otro tipo de trámite. Aunque sean trabajadores bajo relación de dependencia de una empresa, por su condición de altamente cualificados, sí se puede solicitar el permiso estando en España durante su estancia como turista. Pero ahí los requisitos son mayores y tienen que ver más que nada con el salario y con la empresa. Ahí es contrario a lo que yo les comentaba al inicio, de que una persona que quiere venir a ocupar un cargo, por ejemplo, no sé, en un restaurante, no pueden venir como turista y gestionarlo desde acá, sino que necesitan esa aprobación previa por el Sistema de Empleo Público Español. El personal altamente cualificado sí puede venir como turista y tramitarlo dentro de su periodo de los 90 días en la UGE. ¿Por qué? Porque está resguardado por esta ley, la ley 14 del año 2013. Requisito principal, aunque hay algunas salvedades dependiendo la edad, dependiendo la empresa, es un salario que sea mayor a los 40.000 anuales, que tenga una titulación, que esa titulación sea universitaria, que esté dentro de las áreas que les comentaba, directivos, ingenieros, cargos de gestión para investigación, y ahí sí se puede gestionar desde acá. Entonces, sí, lo que me interesa que tengan presentes es que aunque sea una relación de dependencia, varía si se considera al trabajador como altamente cualificado, que se puede gestionar desde España, que tiene una tramitación ágil, que es ante la unidad de grandes empresas y núcleos colectivos, y es diferente con un trabajador que quiera venir a un cargo que no tenga esa condición, independientemente de la titulación, porque una persona puede tener condiciones académicas como para ser considerado como personal altamente cualificado, pero no ser contratado en ese cargo. Y ahí cambia la posibilidad de gestión, la tramitación y la necesidad de hacer estas dos etapas, ¿no? La primera en la oficina de extranjería en España y luego el visado en el consulado. Y eso principalmente con respecto a las empresas, por lo cual una empresa argentina que quiera venir a efectuar esa tramitación de un directivo que quedó en Argentina, tiene que tener en cuenta estas cuestiones para poder efectivamente gestionarles la residencia. Y si es un profesional
que consiguió un cargo para que lo contraten como personal altamente cualificado y vienen a residir a España, también tienen que tener en cuenta que el permiso como tal está atado a la empresa. Esto quiere decir que el que sponsorea al trabajador es la empresa que lo contrata como personal altamente cualificado. Y esto queda condicionado por si en el transcurso de ese trabajo el empleado decide renunciar a esa empresa. Para poder continuar su residencia en España, va a tener que conseguir un trabajo con las mismas condiciones. Es decir, tiene que saltar de un personal altamente cualificado a un cargo también como altamente cualificado para que no haya inconvenientes en la tramitación. Luego, como decía Ingrid, lo importante es la gestión o por lo menos lo que uno aconseja, es que cuando consiguen un permiso de residencia tengan la previsión de, siendo argentinos, tramitar la nacionalidad a los 2 años. ¿Por qué? Porque después no quedan condicionados ni a la empresa que los contrata, ni a la necesidad de una contratación por otra empresa o por la modificación del permiso. Las tramitaciones en España de los permisos son lentos y pueden pasar entre 5 y 6 meses para los trámites que no son los que tienen este privilegio de tramitación rápida, que puede perjudicar la intención de migración. Entonces, con 2 años de residencia legal, continua y permanente, pueden gestionar su nacionalidad. Y esto sí tienen que tener en cuenta que es muy diferente lo que nosotros como argentinos conocemos como emprendedores al permiso de residencia como emprendedores. Lo que nosotros consideramos que una persona es un emprendedor, que tiene un negocio y que gestiona su trabajo, para España se considera es un permiso de residencia y trabajo por cuenta propia. Eso es importante que lo tengan en cuenta porque cuando leen la normativa hay gente que viene a tramitarlo desde España y eso no es viable, no es para el grupo familiar. Tiene muchas cuestiones que tienen que tener de previsión para poder hacerlo. Entonces, como para ir resumiendo, y ahora voy a ir a la parte de nacionalidad para no extenderme del tiempo, tenemos dos grandes permisos cuando una persona va a trabajar. Si trabaja por cuenta propia, es decir, como en Argentina llamamos a un autónomo, a una persona que es responsable inscripto, la autorización que se solicita es una autorización de residencia y trabajo por cuenta propia. Se gestiona consularmente. No pueden venir a España y tramitarlo desde acá, aunque tengan todo el emprendimiento y tengan todo lo que tenga que ver con la operativa resuelta, no hay manera de gestionarlo desde España. Ahora, si vienen si están contratados por una empresa, por una persona física, la empresa puede ser una sociedad anónima, una sociedad limitada, cualquier formato que tenga la sociedad, tenemos estas dos alternativas, bueno, hay más, pero quiero decir, de las que estoy hablando. Si es un trabajo regular, con un sueldo dentro de los salarios estándar, se llama residencia y trabajo por cuenta ajena. También es obligatorio tramitarlo desde el consulado. La empresa va a tener que en España demostrar que no hay nadie que pueda ocupar ese cargo, o otra de las posibilidades es España trimestralmente y por zonas emite un listado de los oficios de difícil ocupación y que si están cuadrados dentro de ese listado también se pueden gestionar. Como para que tengan una idea, cada lugar tiene su listado en particular. Carpinteros de aluminio, carpinteros en general, entrenadores deportivos, deportistas, son hoy en día personas que pueden venir y tramitar este tipo de permisos. Y si no, ir al personal altamente cualificado, que en ese caso sí se puede gestionar desde España, es decir, el trabajador puede venir a España y se puede, en el periodo de turista, que son esos 90 días, hacer esta solicitud. En todos los casos, tal como decía Ingrid, una vez que se finaliza el proceso que se otorga el trámite favorable, se va a tener que hacer una segunda etapa en policía y les van a emitir lo que también hay bastante confusión con esto,
es la tarjeta de identidad de extranjero, que es la que se conoce como la TIE, y que en esa tarjeta va a tener un número de identificación del extranjero, que es el NIE. La confusión siempre surge porque salvo los españoles que tienen DNI como los argentinos, tanto los ciudadanos de la Unión Europea como los extracomunitarios tienen NIE. La diferencia es en el documento donde se plasma. Es en el CUE, también conocido como NIE verde, y en la TIE, que es esta tarjeta que tiene vencimiento. Eso con respecto a los extracomunitarios. Cortito, con respecto a los ciudadanos españoles, que con la ley de memoria democrática, muchos pudieron en este último tiempo, desde el 2022, tramitar su nacionalidad, van a tener que venir a España, pueden venir con el certificado únicamente, el certificado literal de nacimiento, que es lo que nosotros como argentinos conocemos como la partida de nacimiento, gestionar en España DNI y pasaporte. Eso se gestiona en un único día, en el mismo día que ustedes van a tramitar DNI y pasaporte, se los entregan y con eso pueden hacer la inscripción en el sistema de seguridad de salud de Hacienda, digamos, como lo que nosotros conocemos como AFIP, y ya están en condiciones de empezar a trabajar. Se les va a dar un número de afiliación y la empresa, una vez que los contrata, ya empieza a hacer los aportes. Y están en la misma condición que un argentino que nació y vivió toda su vida en Argentina. Así que súper ágil, intenté resumir lo más que pude estos trámites y quedamos a disposición por las preguntas que surjan. Claudia, tenés apagado el micrófono. Gracias, Leticia. ¿Algunas preguntas que quieran realizar? 2 minutitos dejamos por si necesitan hacer alguna pregunta de las 3 exposiciones. Sí, una preguntita para Ingrid. Comentaba que en más de 80 años los padres, cónyuges, estoy hablando de personas no españolas, en mi caso es italiana, la ciudadanía, no deben demostrar nada para poder hacer reagrupación familiar o algo así, dijiste, ¿no? Sí, para los españoles, para los comunitarios siempre tienen que demostrar el estar a cargo. Ah, vale, aunque Que tenga más de 80 años. a raíz de esta reforma se estima de que el concepto de estar a cargo va a ser muy similar al que se estableció para los españoles, ¿no? Que es esto, demostrar en el país de origen que hay un mantenimiento económico, es más o menos el 51% del PBI, que son en Argentina, justo ahí hice la cuenta, eran $7.000 más o menos por año, como para acreditar que esa persona está a cargo. Muy bien, gracias. No, de nada. Es un poco más exigente para los comunitarios no españoles que para el resto. Bien. Buenas tardes. Quisiera hacer una consulta a Marisa Martínez, si es posible. Sí, claro. Mira, mi consulta es la siguiente. Yo tengo una jubilación que estoy cobrando desde Argentina, Ujú. pero bueno, se está acreditando en una cuenta que todavía poseo en Argentina, en mi país de origen. Y me Ok. gustaría trasladarla a una cuenta aquí en España. Sí, se Cuando puede hice hacer la consulta, perfectamente. Se puede hacer perfectamente. Se hace a través de, digamos, un sector del banco que se llama apoderado exterior. Digamos, bueno, como requisito hay varios formularios que me deberías mandar. Por ejemplo, si lo haces conmigo, deberías mandar documentación específica firmada y legalizada por consulado, ¿sí? Y con esa documentación yo inicio consulta. ¿La jubilación es por ANSES? ¿Es por la Seguridad jubilación es Social? por ANSES, pero Marisa, algo que tal vez no es importante. Yo resido A aquí ver. en España, no estoy en Argentina. Sí, Me no, dijeron no que para importa. ese trámite tengo que viajar. No, no tenés que viajar. Yo lo puedo hacer Ok, perfectamente en nombre tuyo. Obviamente voy a necesitar alguna documentación, formulario, claro. digamos, donde vos me das el poder para tramitar digamos, puntualmente eso que estás necesitando, que es trasladar tu jubilación de aquí a un banco español. Lo que hace, digamos, yo particularmente trabajo con el Banco Nación por una cuestión de comisiones. Cada banco te cobra una comisión diferente. El Banco Nación es la más económica, digamos. Entonces,
Vos me mandás la documentación, yo lo presento tanto en ANSES primero, tiene como dos partes. Primero en ANSES, donde se hace un cambio de boca de pago, y luego esa documentación la debo llevar al banco para que acepte ese movimiento que estás haciendo. Una vez que, digamos, se realiza el trámite entre digamos, un cobro y otro, en España tarda aproximadamente 60 días. O sea, 2 meses seguirías cobrando en Argentina y al tercer mes vas a encontrar tu dinero en la cuenta que denuncies. Algo importante, la cuenta debe ser unipersonal, no puede ser compartida. Bien. Ok, Marisa, y vos, perdón, vos me perdón. decís que yo hoy estoy cobrando en el Banco Galicia, por ejemplo. Vos me decís que ¿Mm? tengo que hacer la transferencia del Galicia al Nación y después hacer el trámite. En realidad no, lo hace ANSES eso. Cuando haces cambio de boca de pago, en vez de ANSES depositarte en el Banco Galicia, lo va a hacer después de 2 meses, porque lleva una tramitación interna, al Banco Apoderado Exterior. Eso se encarga todo Entiendo. ANSES. Bueno, tengo seguramente algún dato tuyo como para poder contactarme Con y no gusto, distraer al ¿Tu, resto de tu nombre? de ¿Tu los nombre? oyentes. Mi nombre es Gustavo de la Cha. Gustavo, un gusto. Espero sí Igual, contactarte por WhatsApp, por la página, por LinkedIn, como vos prefieras. Eh, fantástico, lo como podemos para hacer por poder LinkedIn, no hay hablamos, problema. hablamos, hablamos más en detalle. Bueno, un Hablamos gusto. en privado. Te agradezco mucho. Muchas gracias a No, todos y disculpen por la favor. interrupción. Marisa, hay otra Sí, consulta acá que el a chat, pero no ver. sé si Emilio quiere hacerlo. Está en chat. Dice, mi mujer es docente y está tramitando su jubilación en Argentina. En el caso de emigrar a España, ¿podría seguir trabajando una vez jubilada en Argentina? Mis hijos y yo tenemos ciudadanía italiana. No sé si En está este caso, Emilio o sea, por a ese ver, podría seguir trabajando una vez jubilada en Argentina. En este caso, las jubilaciones tengo que ver, porque en el caso de las docentes hay diferentes regímenes, ¿sí? Por un lado hay digamos, regímenes de lo que es la parte de ANSES, después hay una parte, una ley especial para los docentes de capital, y por otro está IPS, que eso depende de la provincia. O sea, tendría que evaluar bien su caso, porque en algunos casos, sí, digamos, como son regímenes especiales, no permiten seguir trabajando. Todo lo que tenga que ver con ANSES permite seguir trabajando, ¿sí? Pero IPS tengo entendido que no. Así que tendríamos que chequear un poco esa situación. Depende en qué régimen ella, digamos, tiene los aportes. Bueno, ¿alguna pregunta más? Ya Yo estamos tengo una igual. duda. Sí. Yo tengo varios emprendimientos, uno de ellos tengo una empresa de recursos humanos y son recursos, talentos que son de Latinoamérica, puede ser de Argentina y de Uruguay, y la idea es vender los servicios acá en España. Yo lo que no me quedó claro que comentaba Leticia es el tema de cómo es el tema de la ciudadanía. O sea, en estos casos los que me vendan servicios sí o sí tienen que tener la ciudadanía española. No, 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 nunca, nunca es obligatorio tener la ciudadanía española. Eso no. El tema es Claro. el siguiente, si vos querés traer a una persona de nacionalidad argentina o uruguaya, Es trabajo remoto. Lo que pasa que hay veces que se vende como outsourcing, como yo les compro el servicio a ellos y los vendo acá en el bloque o en España. Y la otra es que bueno, que los pueda contratar directamente la empresa. lo que pasa que ahí no es necesario, digamos, el problema surge cuando el trabajador necesita estar residiendo en España. Ah, ok, ok, Si la empresa está en España y hace la claro, contratación de servicios de un trabajador en Uruguay, en Argentina o donde fuese, pero ese trabajador no está residiendo en España, bueno, tendrás una cuestión fiscal de ver cómo te hacen la facturación, claro. cómo vos les pagás y demás.
Pero el problema surge, o el problema, o digamos, lo que uno tiene que tener previsión es cuando quiere que el trabajador esté residiendo en España. Vos para poder Claro, traer un trabajador, vos tenés tu empresa establecida en España y querés que ese trabajador que tiene nacionalidad uruguaya venga a vivir a España, vos como empresa vas a poder o gestionarle un PAC, un permiso de personal altamente cualificado, si cumplen las condiciones, mm, o vas a tener que solicitar un permiso de residencia y trabajo por cuenta ajena, con más cuestiones para zanjar, para que te lo puedan habilitar, que es demostrar que no hay ningún residente legal en España, ni ningún español que pueda ocupar ese cargo que vos estás claro, ofreciendo. claro. Bueno, bárbaro, muchas gracias. No, de nada. Gracias a vos. Bueno, vamos cerrando, ¿les parece? ¿O hay alguna otra preguntita más? Ya Gonzalo, no sé si ya Hago estamos una pasaditos. aclaración porque no terminé de interpretar la pregunta de la persona que me indicó que la mujer era docente. Eh, o sea, si la persona está jubilada y va a España, o sea, con una jubilación, habiendo pasado por convenios internacionales, ¿sí? Eso, digamos, el tema es la seguridad social española, si está visada, no le permite cobrar ninguna jubilación que tenga que ver con el Estado español. O sea, el Estado español también solicita el cese al momento de la jubilación, ¿sí? En el caso de Argentina, no lo estaría pidiendo en esta nueva, digamos, en este régimen vigente. Sí podría pedirlo en el nuevo régimen vigente, ¿sí? Hago esa salvedad porque esto, digamos, durante esté vigente la ley que nos, digamos, nos regula, que es el CIPA, permite aún estando jubilado en Argentina poder seguir trabajando. Ahora, si ese es el nuevo régimen, se realiza la ley, o sea, está vigente la ley nueva, el régimen nuevo, ahí no permitiría que la persona siga trabajando. Esas, digamos, las dos cuestiones. El Estado español no permite que los jubilados sigan trabajando, ¿sí? Salvo en algunas circunstancias puntuales que, bueno, hay que chequearlas, pero en general el Estado español, una vez que te jubilás, no permite que sigas en actividad. Bueno, bueno, muchísimas gracias a todos por la dedicación, el participar y sobre todo Marisa, Ingrid y Leticia por compartir información de interés. Y les recuerdo que, bueno, a la brevedad subiremos el video este en el canal de YouTube de ASAEDE y en el próximo encuentro, recuerden que este es un ciclo que va a tener dos encuentros más y nos veremos a la brevedad, así que estén atentos a cuando estemos publicando el nuevo aviso. Las Muchísimas novedades. gracias a todos.